Bienvenidos al episodio número 3 de Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Buenas, yo soy Néstor y en este programa trato de contar cosas de interés para el aficionado a la astronomía, el astrófilo, para aplicar a pie de telescopio. Cosas que se pueden observar, cosas que yo he observado hace poco y pueden servir de referencia, cosas sobre el material apropiado para observar, algunas indicaciones prácticas, etc. Quisiera recibir también algún tipo de retroalimentación en forma de, por ejemplo, peticiones o sugerencias para comentar los temas que los oyentes de Luces Extrañas pidan a través de los comentarios del blog o a través de Twitter, que son ahora mismo los canales habilitados para poder comunicarnos. Particularidades sobre un tipo de telescopio que alguien acabe de adquirir o quiera adquirir, cómo usarlo, qué oculares usar y cuándo, qué tipo de instrumento es más apropiado para cada tipo de persona y ubicación, así como los accesorios relativos a la práctica de la astronomía visual. Como hay tantos tipos y medidas de telescopios y tantos tipos de accesorios con los que pueden venir en dotación, cada caso puede ser muy diferente de otros. De modo que, comentándolo aquí, podríamos aclarar dudas a alguien que tenga un equipo similar, pero sea demasiado tímido para consultar estas cosas. No sé si en todos los episodios lo recordaré, pero en la mayoría debería aclarar que el tipo de astronomía que practico, en la que tengo experiencias y por tanto sobre la que puedo hablar con conocimiento de causa, es la observacional, la astronomía visual, vaya, por lo que en principio obviaré la temática referente a astrofotografía. Tampoco tengo experiencia propia en cuanto a astrometría o fotometría, de modo que las referencias que pueda dar se limitarían solamente a decir que se consulten estas u otras fuentes, ya que conozco y tengo amigos que lo hacen diariamente y estarían encantados de resolver dudas. Aquí hablaremos de la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo nuestra retina directamente, a través del telescopio, los fotones que un día partieron de aquel astro más o menos lejano al que queramos apuntar. De modo que, como esta parte de la astronomía es ya de por sí bastante amplia, intentaré dejar en cada programa una pizca de información en forma de consejos u orientaciones, pero perfectamente podéis vosotros, los escuchantes del programa, solicitar que hable de unas cosas u otras. Bueno, lanzada está la petición de que me enviéis comentarios. Este episodio, número 3, va a constar en primer término de una observación que realicé últimamente con mi telescopio Newton de 40 centímetros y en la que cubrí las constelaciones que están particularmente favorables en esta estación, que es el otoño en el hemisferio boreal, en el norte. Para los amigos residentes en países del hemisferio sur, el hemisferio austral, ya sabemos que actualmente es primavera y se están acercando peligrosamente al verano. Mi latitud es de 40 grados norte, ya que observo desde esa latitud aquí en Valencia, España, de modo que, como he dicho en algún episodio anterior, no veo nada que esté más allá de los 50 grados sur. Así que téngase eso en cuenta. Después está la sección de consejos, y esta vez haré una breve referencia a los prismáticos, esos amigos inseparables en nuestras noches de observación, ya sea como único instrumento para observar o como complemento a nuestras observaciones con telescopio.
Mencionaré algunas características que hay que tener en cuenta para elegir unos prismáticos, también conocidos como binoculares, o para conocer los que ya tenemos, probablemente esos olvidados que hay en un cajón de casa y que no sacamos nunca porque, claro, como ya tengo telescopio, ¿para qué voy a usar un instrumento inferior? Pues veremos qué características tienen, qué campo abarcan, qué posibilidades ofrecen. En fin, sin meternos en física ni en óptica, solamente entender los escasos números que figuran en la carcasa de los binoculares para saber qué ofrecen y poco más, y cómo utilizarlos. Esto es lo que encontraréis en el programa de hoy, así que vamos allá. El cielo llevaba despejado prácticamente una semana sin viento ni lluvia, de modo que la polución se dejaba notar en el ambiente. Y de camino al punto de observación quedaba patente al impedir la visión de montañas más o menos cercanas que suelen verse nítidamente en condiciones normales. Pasados unos 500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, se notaba ya que la mayor parte de esa suciedad ya había quedado por debajo. En principio, no habría problemas en el punto de observación, que está prácticamente a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, pero la boina de luz de la ciudad de Valencia, que queda al sur, y de otras poblaciones lejanas hacia el este, iba a ser más evidente porque la contaminación en suspensión haría de dispersor del alumbrado urbano, de modo que esas boinas hoy serían más grandes. Y así, pues, el horizonte efectivo de observación de la noche estaría más alto que de costumbre. Una anécdota antes de llegar al punto de observación es que a unos 10 kilómetros me encontré en medio de la carretera con una familia de jabalíes. No es la primera vez que veo jabalíes yendo o viniendo de observar, pero siempre habían sido bastante huidizos. En esta ocasión vi una mancha en la carretera, a unos 20 metros, y conforme me iba acercando veía que se movía, pero sin apartarse del centro de la carretera. Paré a escasos 10 metros de ellos y se fueron apartando sin prisa al lado del arcén, pero casi sin prestarme atención. Tanto es así que me dio tiempo a buscar el teléfono, a hacer un vídeo, y ya que ellos se prestaban a ello. Vi 4 crías relativamente grandes, pero sin la madre, que no andaría muy lejos. Poco a poco, mientras buscaban raíces, escarbando todo lo escarbable con su hocico, se fueron introduciendo en el monte y ya los perdí de vista. Llego a las 19:40 horas aproximadamente. Hago el despliegue de medios habitual, dejándolo todo preparado, y me meto al coche a cenar mientras el espejo primario del telescopio, de 40 centímetros, se va adaptando térmicamente a la temperatura ambiente. Comienzo a observar siendo casi las 8:30, y en los primeros instantes el cacharrito de medir la oscuridad del cielo, el SQM, muestra un valor de 20,9, evitando la Vía Láctea, que en ese momento se encuentra pasando por el cenit, mientras la temperatura es de 10,5 grados y la humedad relativa alcanza 85%. Buenas, me encuentro aquí en el monte, en mi lugar habitual de observación, y voy a pasar a contar pues algunos de los objetos que observe. He empezado ya hace un rato con M34 como primer objeto para evaluar un poco el cielo, el SIN, la transparencia, el brillo intrínseco del cielo, en fin, hasta dónde se puede llegar hoy con el telescopio. M34, que es un cúmulo abierto que está en Perseo. Aquí en las notas me dice que su magnitud visual es de 5,19 y que mide 35 minutos de arco, es bastante amplio.
Y bueno, al ocular es muy amplio. De hecho, con el ocular que tengo de 1 grado, pues lo abarco al cúmulo abierto y poco más. Como siempre, he tomado la precaución de, mientras cenaba en el coche, dejar el telescopio fuera con el ventilador puesto para que se ventilase el espejo principal. A estas alturas ya están las temperaturas tanto del exterior como del espejo equiparadas. No he dicho que tengo un termómetro con una sonda dándole a la parte trasera del espejo y otra sonda que da al ambiente. Y bueno, pues están igualadas las temperaturas, por lo que no tengo problemas de calor expulsado por el espejo. De modo que la mala visión que pueda tener de las estrellas, de la puntualidad de las estrellas, se debe al cielo, ni más ni menos. Y bueno, el SIG no es catastrófico, no es de 10, no es la mejor noche de SIG de mi vida, ni mucho menos, pero está bien. La ruta que he seguido para llegar a él y que casi siempre suelo tomar es, pues nada, localizar la constelación de Perseo, las estrellas, su orientación en el cielo, y me he fijado en Algol. En Algol y en una estrella menos brillante que tiene cerca, Gorgonea Tertia, según pone en el mapa, y que pues es Rho Persei. Algol es Beta Persei. Bueno, las he tomado como referencia y tirando hacia Almach ya es la Gamma Andromedae, pues siguiendo esa ruta, pero nada más salir, uno se la encuentra incluso en el buscador. Mi buscador, que es de 8x50, creo recordar, no sé si es de 8x50 o de 9x50 ahora mismo, abarca 6 grados, casi 6 grados justos, diría yo. Y enseguida se hace evidente. Y al ocular, pues ahí se encuentra, con sus 30 y pico grados de diámetro, en el que no me sobra demasiado campo. No consigo una puntualidad extrema en las estrellas componentes, pero a principios de la noche rara es la vez que la consigo. Ya de estar por aquí, teniendo en cuenta que cerca está Almach, pues a mitad de camino se encuentra la galaxia NGC 891, de modo que he ido a por ella. Está justo a mitad de camino. De hecho, es posible abarcarla en el mismo campo del buscador a M34 que a 891. Del mismo modo se puede abarcar al mismo tiempo Almach que 891. De modo que es fácilmente situable con el buscador. Y he dicho situable porque no es visible por el buscador. Al ocular, que me da 1 grado, la percibo hoy más débil de lo que es normal, de lo que la recuerdo. Y es que no en vano la polución, y no la lumínica, sino la clásica, la de los humos de estos días de estabilidad atmosférica, ha causado pues que el aire esté sucio. Y por tanto, pues la contaminación lumínica que siempre está presente, pues rebota más en las partículas de suciedad que hay suspendidas en la atmósfera, por lo que se dispersa más, mancha más el fondo del cielo. El fondo del cielo es menos oscuro, tiene un brillo intrínseco, y como nosotros percibimos el brillo de los objetos, percibimos los objetos por diferencia de brillo, pues hoy los objetos débiles se ven particularmente afectados. De modo que la imagen de 891 es más bien tímida. La he observado hace muy poco porque al estar alta en el cielo, en la constelación de Andrómeda, pues está a punto de caramelo durante esta estación. Decir que es una galaxia espiral, que la magnitud que tiene es de 9,89, aunque eso da una idea un poco engañosa de su brillo, ya que se reparte en bastante
superficie y mide 11,7 por 1,6, lo que da una idea de su lateralidad, ¿no? De su orientación hacia nosotros. Está perfectamente de canto. De hecho, ya a tan pocos aumentos se le veía la banda oscura que la pasaba de parte a parte, pero solamente he podido apreciar el tramo central de esa banda oscura. De 82 he pasado pues a 165 aproximadamente, el doble, y por tanto en la mitad del campo. Un campo real de medio grado, 30 minutos de arco. Se ha hecho más evidente, también me he acercado más, la verdad es que la escala de la galaxia requiere acercarse más. La banda oscura se ha hecho más evidente, sobre todo la parte que se acercaba a las puntas, se ha hecho más detectable, aunque pues sigue teniendo una debilidad que no muestra unos días de mejor condición. Finalmente la mejor imagen la he conseguido a 271 aumentos, pero no le he dedicado mucho tiempo porque durante la noche va a ganar en altura. Él ha pillado a 53 grados aproximadamente sobre el horizonte y va a estar ganando altura durante unas cuantas horas hasta que alcance la máxima altura, pase por el meridiano. Y no sé yo a cuánto estará, pero a bastante. Y en ese momento la atacaré con mejores perspectivas. Y hablando de alturas en el cielo, de alturas sobre el horizonte, me he acordado de una galaxia que hace poco observé tarde, cuando ya estaba declinando, y en este caso le pasa igual. Le pasa al contrario que a 891, que en vez de estar ganando altura, la está perdiendo ya. Se trata de NGC 6946. Es una galaxia espiral en Cygnus, el cisne, y bueno, tiene el apelativo de galaxia de los fuegos artificiales. Es una galaxia cercana, en los límites entre Cefeo y Cygnus. Y la ruta que he elegido pues ha sido partir de Alderamin, que Alderamin es la estrella brillante que tiene Cefeo en la parte de abajo, Alpha Cephei, de hecho. De ahí me he bajado a una estrella que se descuelga, que es Eta Cephei, y de Eta Cephei he tomado como referencia otra estrella, algo menos brillante, pero un poco menos, Theta Cephei. Y teniendo en cuenta estas dos, pues aquí en el mapa enseguida queda claro que trazando un ángulo de 90 grados partiendo de Eta Cephei a una distancia equivalente a la que separa estas dos, pues tenemos la galaxia de los fuegos artificiales. No la he visto, creo que no la he visto en el buscador, pero no hay pérdida, porque dejando a Eta Cephei en el límite del buscador, pues uno la debe esperar ver en el centro del campo. La he centrado ahí y con el ocular que me da un grado de campo real, pues ahí estaba. Es curioso porque es una galaxia relativamente fácil, entre comillas, porque cada uno tiene su telescopio y su instrumento óptico, pero al mismo tiempo que la considero fácil, la considero también débil. Débil en cuanto a trazar su figura, débil en cuanto al núcleo que se supone fuerte que debería tener y el bulbo. La he pillado a unos 54, 52 grados por encima del horizonte y bueno, hay que usar mucho la visión periférica para ver detalles. Por supuesto, meter más aumentos para reducir el campo y ganar contraste entre el fondo y el cielo, optimizar la pupila de salida. Ya abordaremos este concepto más adelante. Y, como siempre, con paciencia, esperar que los detalles vayan surgiendo. Los tres aumentos que he utilizado, 82, 165 y 271, los tres han sido útiles y la verdad es que son complementarios. Con el que más detalles he sacado ha sido con 271, en donde pues he visto más detalle, ha sido más evidente el brillo
del bulbo, del núcleo central. He sido más consciente del sentido de los brazos, aunque los brazos no puedes estar seguro en ningún momento de decir los estoy viendo, pero sí que el sentido de ellos es evidente, incluso con 165 aumentos. Pero queda patente que hoy el cielo tiene un brillo intrínseco que no deja que los objetos débiles per se, como este, sean contundentes. El nombre este tan rimbombante de Galaxia de los Fuegos Artificiales le viene, pues como casi siempre, por las fotografías. Y es que en las fotografías se ve como está salpicada de un montón de estrellas de primer plano, al mismo tiempo que un montón, la verdad, de zonas de formación estelar que la salpican por aquí y por allá, dando al final un aspecto entre esas zonas de formación estelar y las estrellas que tenemos en primer plano de un chisporroteo típico de los fuegos artificiales. Por lo visto, ha tenido un montón de supernovas. Hay mucha actividad estelar, tanto de nacimiento como de muerte. Y ha tenido muchas supernovas, como en 1917, en 1939, en el 48, en el 68, en el 69, en el 80, en 2002, 2004 y 2008. No sé yo si tiene el récord de supernovas registradas en una misma galaxia, pero por ahí andará. También en 2009 tuvo otra en marzo. Y bueno, pasan los años y uno aprende y desaprende y vuelve a aprender. Es decir, aprende, olvida y vuelve a aprender. Y es que muchas veces tenemos el vicio de dejar de observar un objeto antes de hora. He vuelto a observar esta galaxia después de grabar un poco las notas de lo que había observado unos minutos antes, es decir, una media hora después, o 3/4 tal vez, y tal vez porque ya tenía la imagen en la cabeza o algo así, o muy probablemente porque el cielo está más oscuro que a primera hora de la noche, he visto muchos más detalles de los que he descrito anteriormente. Y estoy viendo más detalles de los descritos anteriormente. Antes he dicho que los brazos no se veían, pues ahora me desmiento. Me desdigo a mí mismo, los brazos los veo. ¿Qué brazos? Bueno, son corrientes estelares, ¿no? Diría yo. Bueno, al final es eso, un brazo galáctico es una corriente estelar. Tal como tengo yo la imagen, desde el núcleo hasta la periferia, el brazo se va separando en sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el sentido de los brazos. El fondo del cielo, que realmente es el primer plano, está muy plagado de estrellas, en primer término. Y bueno, pues eso hace que los brazos parezcan seguir algunas de estas estrellas y que algunas de estas estrellas hagan las veces de hitos en el camino, en el itinerario de esos brazos, simulando algo así como zonas de formación estelar, que también las hay, y que he visto un par de ellas, aunque en fotografía salen pues infinidad de zonas de formación estelar. Al ocular yo he sido consciente de ver dos. Una de ellas al norte, que si cogemos la imagen de un reloj imaginario estaría a la una zona de formación estelar bastante concreta que no era estrella ahí, y otra a medio camino entre el núcleo y la punta más extrema del brazo de abajo, el que va a las 6, a mitad de camino. Esto lo he comprobado, no me lo imagino, lo he comprobado en un atlas fotográfico que tengo por aquí. Y efectivamente eso es lo que he visto. Estos dos brazos son los más evidentes y no parece que guarden un equilibrio
con una parte opuesta. Aunque, pues bueno, en las fotografías sí que hay brazos en la parte opuesta de la galaxia, a la otra parte del núcleo, pero en visual parece que estén más a un lado que a otro. La parte de abajo corresponde al este y la parte izquierda corresponde al norte. La he estado observando pues con 82 aumentos, con 165 y con 271. Es con 271 cuantos más detalles he podido ver de cerca, ¿no? Aunque la visión más sugerente, la imagen más sugerente la he conseguido con 165. Me quedaría con ese encuadre, 165. Recuerdo que esto medía 11,5 por 9,8, o sea, una galaxia muy de frente. Y me la voy a apuntar para el año que viene a ver si la pesco en cuanto más vertical mejor, cuando pase por el meridiano. Y en una noche que tenga un brillo del cielo pues menos evidente que la de hoy. Que esté más contrastada y a ver cuánto le puedo sacar, porque realmente es espectacular. Cuando pensamos en una galaxia a observar, la primera que nos viene a la mente es M31, la gran galaxia de Andrómeda. Y bueno, no por trillada, no por vista 1.000.000 de veces, hay motivo para no observarla. Sobre todo en otoño, que es cuando más alta está en condiciones óptimas para observar, ya que tenemos que la luz que viene de la galaxia tiene que atravesar solamente el espesor de la atmósfera. Está casi en la vertical. Está tan en la vertical que es muy incómodo seguirla y encontrarla con un telescopio Dobson. Pero vamos, no es imposible. Uno rota el cajón del telescopio, lo que lo tenga que rotar, hasta dar con la galaxia de Andrómeda. Y bueno, la visión, la imagen que da en esta época en lo alto, si la pillamos en la hora precisa en lo alto del cielo, es la mejor que podemos obtener. Pasa de ser la galaxia anodina, la galaxia que no podemos abarcar, esa galaxia a la que no se le ven brazos, ni se le ven espirales, ni se le ven corrientes estelares, ni se ve nada, a ser una imagen bastante maja. Las bandas oscuras que dividen unos brazos con otros, las dos bandas oscuras más marcadas que se ven en las fotografías, ahora mismo las estoy viendo muy marcadas, y las dos. Normalmente cuando la galaxia declina un poco hacia el este, o todavía no ha subido por el este, o está cayendo por el oeste, se ve en todo caso una, y débilmente, y ahora veo dos, y están bien marcadas. Es un arañazo bastante marcado en el cielo, bastante marcado en el brillo de la galaxia. Al mismo tiempo, pues están muy marcadas, muy visibles y muy nítidas sus dos galaxias satélite más próximas, M32 y M110. Detalles, pues ya sabemos que no hay. Pero cabe decir que ahora mismo pues estoy siendo consciente de que en M32, por ejemplo, en la parte central es muy punzante, como diría yo. Tiene una simiente muy puntual. Es estelar, completamente estelar. Se va incrementando el brillo conforme nos acercamos de la periferia a la parte central. Por supuesto, se va incrementando poco a poco. Hay un bulbo que brilla más, pero en ese bulbo hay un punto brillante. Es un núcleo muy estelar. Pero es que ese núcleo puntual, ese punto, es que también lo veo en M31. No veo un núcleo lechoso sin puntualidad alguna, sino que veo ese núcleo dichoso y salpicado por un punto.
como si se hubiese interpuesto una estrella a mitad de camino y la viésemos justo ahí, pues así. Sabemos que es el núcleo central, pero es que es muy puntual. Todo esto usando 82 aumentos nada más, abarcando 1 grado con este ocular, que es aproximadamente la distancia exacta que hay de M32 a M110. En cuanto a M110, esta es más elongada, más oblonga, y bueno, veo una estrella a su través, más bien tirando a la periferia. El núcleo es más brillante, como sabemos. No veo simiente, entre comillas, como si veo en las otras, en M31 y en M32. He decidido poner algo de música, aunque se meta en la grabación, porque se oyen ruidos por los alrededores y no quiero ser devorado por las alimañas del bosque. Prefiero poner un poco de música para ahuyentarlas y así pues estar un poco más tranquilo, porque no oigo más que ruidos de jinetas, de posibles jabalís como los anteriores, o vete tú a saber quién andará por los alrededores mirándome en la oscuridad detrás de una mata. He doblado el aumento a 165 aumentos y me he centrado en M110. Y bueno, M110 a 165 aumentos y casi en el cenit, pues se ve pues como se vería la mismísima M31 en un telescopio menor, en un telescopio de 200, de 250 o una cosa así. Es una galaxia muy potente que si estuviese ella sola en otra parte del cielo sería pues un referente. Aquí pues es una de las dos de los dos paditos feos que franquean a la gran galaxia de Andrómeda. Y bueno, estoy, de hecho, porque tengo el ojo puesto en el ocular, escrutando a ver si le saco algo del centro, del núcleo. Y claro, como las otras dos galaxias he dicho que tenían un núcleo puntual, aquí se lo estoy buscando y lo veo un núcleo con un ligero incremento de brillo en el centro y lo veo puntual. Un núcleo estelar, pero no lo veo con visión directa como sí que lo veo en las otras dos galaxias, sino que lo veo con visión lateral. Es posible verlo un 70% del tiempo, un 80% del tiempo, pero no con visión directa. Con visión directa se desvanece. Aparte de esto, pues todos sabemos que no hay más detalles. Ni siquiera en fotografía los muestra, pues claro, no los va a mostrar en visual. Pero vamos, la imagen vale la pena. A unos 165 aumentos también se puede recorrer la galaxia M31 de punta a punta, tal como lo estoy haciendo ahora mismo, y ver pues muchos detalles. Ya digo, no es la galaxia anodina y aburrida que todos consideramos cuando la observamos a poca altura. Ahora es cuando hay que observarla, ahora es cuando hay que exprimirla. Y bueno, pues eso, navegando por ella, tiene detalles, tiene regiones H2, regiones de formación estelar. La más evidente, en uno de los dos extremos de las puntas, ya vemos que M31 es una galaxia semiladeada, no está perfectamente de canto, pero tampoco está de cara hacia nosotros. Una de las puntas está... Pues hay una zona de formación estelar con su propia entrada en el catálogo NGC. Es NGC 206. Realmente en la parte opuesta también tiene una o zona de formación estelar o una zona brillante en uno de los brazos, porque se ve que brilla más que su entorno. Pese a haber doblado aumentos las dos líneas oscuras siguen siendo contundentes y se puede navegar por ellas.
observando sus marcados límites laterales y luego cómo se van perdiendo la definición en sus extremos. Hace aproximadamente un año, una noche de observación, creo que era noviembre u octubre, me dediqué a hacer una ruta por cúmulos globulares de la galaxia de Andrómeda. Una carta detallada en donde se identificaban pues 2 docenas o 3 docenas de cúmulos globulares insertos en el cuerpo de la galaxia de Andrómeda. Y fui buscándolos uno por uno. En alguno de los episodios previos al episodio 0 de Luces Extrañas, seguramente lo podréis encontrar. Caprichos y asignaturas pendientes, y uno anterior creo que también lo menciona. Y bueno, estos cúmulos de Andrómeda realmente son como estrellas, son puntos y tienen una magnitud que oscila entre la 13 y luego ya pues a 15, 16, 17. Y no tienen cuerpo al telescopio. Te tienes que creer, tienes que tener fe en que no te están engañando y eso que estás viendo como un punto estelar es un cúmulo globular. Eso no ocurre, sin embargo, con uno de los cúmulos globulares de M31, que se llama Mayal 2, con el sobrenombre de G1, de globular 1. Y bueno, este sí que tiene cuerpo, aunque no está en el cuerpo, perdón por la redundancia, de M31, sino que está un poco más lejos. ¿Cómo de lejos? Pues yo diría que está exactamente a 3 grados, por lo que he tenido que derivar el buscador desde la galaxia de Andrómeda para encontrarlo esta vez. Porque nada, ya que estaba en Andrómeda metiéndole un repasón de 1 hora y pico, por no decir más, ¿por qué no visitar Mayal 2, un cúmulo globular en otra galaxia? Su magnitud es de 13,8 y el tamaño es de 0,6 minutos de arco. Y hay que planear meticulosamente la búsqueda. Siguiendo un caminito de estrellas prácticamente sin nombre, pero intentando encontrar asterismos, triángulos y vamos, los típicos caminitos en el cielo, he dado a donde debería de estar. Y efectivamente estaba ahí, pero lo recordaba más potente, la verdad, no sé por qué. Es un cúmulo globular remoto, desde luego no se puede resolver en estrellas, y recuerda a una versión en muy miniatura de el cúmulo abierto que hay en Cáncer, el Pesebre, porque tiene 2 estrellas guardianas flanqueándolo en un ángulo muy parecido. Tiene aspecto en principio de una coincidencia casual de varias estrellas en el mismo sitio, pero metiéndole aumentos no se resuelve en estrellas, de modo que es un borrón, por lo tanto es un globular muy remoto. Por lo tanto es lo que buscábamos, un cúmulo globular en otra galaxia y con cuerpo. He comenzado la observación con 82 aumentos, he seguido con 165. No ha sido suficiente y he finalizado la observación con 271. Y voy a dejar aquí ya la observación de M31 y alrededores, que ya está bien. Una galaxia a la que le tengo particular aprecio está en Pegaso, es una galaxia espiral y se llama NGC 7331. Y la visito muy a menudo. Y cuanto mejor está posicionada en el cielo, pues mejor es observarla. Y no ya la observo per se, sino porque tiene cositas alrededor. Parece que está rodeada por unas galaxias satélite pequeñitas, a modo de M32 y M110 alrededor de la gran galaxia de Andrómeda,
Pero bueno, en este caso resulta que son galaxias de fondo. NGC 7331 cae en el camino de un grupo de galaxias que están 10 veces más lejos y que bueno, son conocidas como grupo Deer-Link. Y este grupo de galaxias, que son, pues no sé, sí, media docena o una cosa así, 7335, 7337, bueno, etcétera, son un, digamos, termómetro excelente del cielo para determinar si es buen momento o no de visitar otro grupo vecino y célebre que es el quinteto de Stefan. Tienen una magnitud parecida. Tal vez estas de Deer-Link sean un poco más potentes que el quinteto de Stefan, pero es un indicador excelente de que el cielo está o no está para ir, moverse medio grado más para allá e ir hacia el famoso quinteto de Stefan. En esta ocasión, de las galaxias del grupo Deer-Link, soy capaz de ver 3. Las otras, la verdad es que son excesivamente débiles y de haberlas podido ver, pues tal vez las haya visto una vez. De modo que el cielo está bastante bien para ir a ver el quinteto de Stefan. He ido, lo he visto, pero no tengo ganas de profundizar en él porque aunque se ve, soy capaz de ver, de observar y de identificar varias componentes del quinteto de Stefan. El cielo no está muy al 100%, no es que haya que esperar a la noche perfecta para abordar el quinteto de Stefan, pero hoy no es un día para apretar, de modo que la dejo como vista, pero no como exprimida. El año pasado hice mi primer dibujo de el quinteto de Stefan, que seguramente encontraréis en el blog, en alguna entrada de hace un año, y me quedo con 7331 y su cohorte. 7335 suele ser la galaxia que más evidente me resulta normalmente, aunque en esta observación creo que ha estado a la par de 7337. 7335 tiene magnitud 13,13. Bueno, las medidas que me pone aquí en las notas son de 1,2 por 0,6 minutos de arco. Y 7337 es más redonda, más concentrada sobre una estrella, algo más débil, magnitud 14,4, y me antoja al ocular más redondeada. De hecho, el tamaño aparente que me pone aquí en las notas es 1,0 por 0,8 minutos de arco. Después tenemos NGC 7340, más alejada, y que también se me antoja redondita, desde luego más redondita que 7335. Esta tiene una magnitud de 13,7 y bueno, a mí me parece más débil, pero bueno, esto de las magnitudes en objetos no puntuales ya se sabe que es interpretable. 0,9 por 0,6. Yo no sé apreciar a simple vista esa diferencia entre diámetros. La otra galaxia no he sido capaz de verla, 7336, si no me equivoco. Es una próxima a 7335 y muy puntual, pequeñita, y no he sido capaz de verla. En cuanto a la principal, NGC 7331, que es el objeto principal de esta imagen, pues tiene una magnitud de 9,50. Perfectamente se la podría haber incluido en el catálogo Messier, pero ya sabemos lo poco sistemático que fue aquel catálogo cuando se hizo. Las dimensiones aparentes son de 10,2 por 4,2, lo que refleja pues la lateralidad que ofrece, muy parecida a la que muestra la gran galaxia de Andrómeda. La estoy observando a 48 grados sobre el horizonte y bueno, pues está bastante bien. Aunque lo ideal sería haberla pillado cuando cruzaba el meridiano.
De todos modos, es tan frecuente durante muchas épocas del año que, aunque no la vea en condiciones óptimas ahora, la puedo ver en condiciones óptimas en muchas otras épocas. De ahí pasé otra vez al brazo de la constelación de Andrómeda, pero una vez llegados a Mirage, en vez de virar hacia la galaxia de Andrómeda y alrededores, me dirigí a la constelación de Triangulum a escrutar la galaxia M33. Otro ejemplo de galaxia que hay que abordar cuanto más alta mejor, porque de lo contrario no suele mostrar prácticamente nada. Ahora, sin embargo, está en su mayor altura. Mi vista estaba ya acostumbrada durante mucho a objetos y detalles débiles, y el cielo no estaba nada mal, de modo que intenté desgranar su interior. Sabéis que M33 es una galaxia con mucha actividad de formación estelar, tanto es así que tiene en su interior muchas de esas zonas, visibles al telescopio y con sus propias entradas en los catálogos NGC o IC. Son zonas H2 y la más evidente, contundente, es NGC 604, de la que ya he hablado en algún programa reciente. De todas formas, no está sola, ni mucho menos, y no tenemos más que seguir el camino que marcan los brazos de la galaxia para tropezarnos con más. Si bien no me dediqué a ver hasta dónde llegaba, sí que es verdad que pude identificar, ayudado con una carta detallada, NGC 588, 592 y 595. Aparte pude identificar unos 3 más del catálogo IC, aunque no anoté de cuáles se trataba. Muy probablemente fuesen IC 136, 139 y 140. He hecho este breve resumen porque la crónica de esta observación se estaba alargando más de lo previsto. Cambiando de aires, me he ido a la constelación de Taurus a buscar una nebulosa, NGC 1514. Es una nebulosa planetaria y he estado haciendo varios intentos de localizarla y no la localizaba una y otra vez por el mismo sitio. Había muy poca posibilidad de error porque estaban claras las estrellas de referencia, pero no la veía. Total, que el problema era que había que abordarla casi imprescindiblemente con un filtro nebular. He colocado un filtro nebular al ocular de 82 aumentos y voilà, ha aparecido como por arte de magia. Es una nebulosa muy débil, pero que se hace contundente con filtro. La magnitud es de 10,89 y las dimensiones de 2,3 por 2,0. En la práctica es completamente redonda. Realmente lo que hay que buscar es una estrella de magnitud 9 con filtro y ver que alrededor tiene una nebulosa. La estrella es muy potente comparado con la nebulosa. No hay que utilizar visión periférica ni nada por el estilo, sino que se ve en primer término. De hecho, es lo primero que hay que buscar. A William Herschel, su descubridor, le llamó mucho la atención y la definió como una estrella con una magnitud aproximada de 8, con una vaga atmósfera luminosa. Y esto fue un punto de inflexión, ya que hasta ese momento todas las nebulosas se consideraban cúmulos estelares que no se podían resolver en estrellas. Y esta fue la primera en la que Herschel fue consciente de que había una nube alrededor de una estrella individual. Bueno, al ocular, siempre con filtro, pues ya se ve una estrella con una nebulosidad concéntrica que rodea a la estrella, redonda, uniformemente brillante y con los bordes más o menos abruptos. Doblo aumentos y paso de 82 a 165 y es la mejor combinación, con filtro por supuesto,
y no soy capaz de ver estrellas a su través, ni en el campo. Sí que en los bordes sí que se atisba a ver algún intento de estrella que debe haber por ahí, no sé si en primer plano o de fondo. Y lo que sí se ve por momentos, yo diría que un 30% del tiempo, un 40% del tiempo, y con visión periférica, son zonas de menos brillo, zonas de vacío. Yo diría que una amplia y tal vez dos o una más estrechas. Como es tan débil y tan poco evidente, no sabría decir cuántas, y probablemente no sea una cosa tan clara ni siquiera en fotografías, pero se le aprecian irregularidades en brillo en el interior de la nebulosa. Con la observación de esta noche tuve bastante suerte. La prolongué hasta bien entrada la madrugada. La siguiente zona que abordé fue Cetus, la ballena, y sus grupos de galaxias, empezando por M77, y era la 1 y poco de la mañana, y ya había observado un buen número de objetos. Llevaba observando desde las 8:30 y la verdad es que me había cundido. Observando detenidamente cada uno y dedicándole mucho tiempo, pero es la ventaja que tiene el invierno, que anochece muy pronto y da muchas horas para observar. De modo que, siendo así, y para no hacer más insufrible de lo que todavía está siendo el episodio, voy a dejar el resto de la observación para el siguiente capítulo, en el que continuaré con el itinerario que seguí por las inmediaciones de Cetus A, de M77. ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José @2f1m. Si no te lo bajas, que sepas que le diremos a Rob Liefeld donde vives. Esta parte del programa Luces Extrañas, todavía sin nombre oficial, pretende dar consejos para reducir o hacer más suave la curva de aprendizaje de los conceptos, no ya astronómicos, sino relativos al material que podemos usar en nuestras observaciones o en la preparación de las mismas. Los temas serán casi siempre aleatorios, elegidos por mí conforme se me ocurran y vea yo su pertinencia. O como pretendo que también sean sugeridos por los escuchantes del programa. Supongo que lo más difícil es ser el primero y cuando ya alguien ha roto el hielo, da menos vértigo formular preguntas o dudas. No es que vaya a decir en el programa el nombre de quien me hace la pregunta y ponerlo en evidencia. No es esa mi intención, descuidad. Actualmente los canales de comunicación que tengo abiertos son Twitter y los comentarios del blog, como recordaré al final del programa. Digo que los temas serán aleatorios, pero empecé en el episodio número 1 haciendo referencia a las dificultades que se encuentra alguien que se quiere iniciar en la práctica de la astronomía. Y en el episodio 2 hice referencia a mi consejo sobre buscar a otros astrotrastornados con los que compartir afición, salidas de observación, conocimientos, experiencias, material, amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con esa línea en la que partimos de los inicios, al menos en un principio, como digo, esta sección antes o después será aleatoria, ahora tocaría enfrentar el tema de los telescopios, responder a la pregunta del millón. ¿Qué telescopio me compro? ¿Cuál es el mejor? Pero no lo voy a hacer. Al menos no lo voy a hacer hoy. Posiblemente dentro de, 5, 10 programas, de 15, o vete tú a saber cuándo, trataré desde un punto de vista u otro, pero hoy no. ¿Por qué hoy no?
Pues porque recientemente alguien lo ha hecho mucho mejor de lo que yo tenía pensado. Lo hizo en forma de podcast, un programa como este, de 1 hora de duración, tratando el tema de qué telescopio necesita alguien que está emperrado por comprarse algo, porque acaba de iniciarse en la astronomía y no puede aguantarse más. El programa al que hago referencia se llama Astronomía y algo más. Lo lleva, produce, presenta, dirige y qué sé yo cuántas cosas más a Ricardo García, un astrofísico que está entregado en cuerpo y alma a la divulgación. Él es de Chile, la patria de la astronomía moderna. Y no, pese a que tenemos el mismo apellido, no es primo mío, de modo que el consejo no es interesado, es genuino. En serio, os insto a que inmediatamente le deis al stop o al pause en vuestros reproductores y busquéis el podcast Astronomía y algo más. Astronomía y algo más. En él encontraréis episodios, casi siempre monotemáticos, acerca de, por ejemplo, la energía oscura, la relatividad, planetas extrasolares, cometas, galaxias gigantes, normalmente con un invitado, muchas veces astrofísico también, y siempre experto en el tema tratado, que complementa muy bien el conocimiento que ya de por sí tiene Ricardo García como astrofísico que también es. Pues bien, en el número 38, que salió hace poco más de un mes, el nombre del episodio fue «Cómo comprar un telescopio y no morir en el intento». Y en él trató todos los temas, todos los conceptos que hay que tener en cuenta cuando sientes el irrefrenable deseo de comprarte tu primer instrumental para escrutar el cielo nocturno. El caso es que no se me ocurría mejor forma de explicar estas cosas que como lo hizo Ricardo, y para qué hacer lo mismo 2 veces. Por eso os recomiendo ese episodio en particular y su programa en general. Creo que no tiene ninguna promo, de modo que no he podido insertarla aquí en el programa, pero en las notas del programa de os pondré el enlace correspondiente tanto al podcast como a su blog. No obstante, su dirección es astroblog.cl, repito, astroblog.cl, y si queréis escucharlo, si queréis buscarlo directamente en vuestro programa de reproducción de podcast, un podcatcher, con poner astronomía y algo más, os saldrá inmediatamente. Queda dicho, no digáis que no avisé. Visto esto, ¿qué tema tratar? Pues yo creo que toca hablar un poco sobre prismáticos, sobre binoculares, esos instrumentos que ya bien utilicemos como complemento a nuestro telescopio o en solitario como instrumento principal, tiene tantas posibilidades para escrutar el cielo nocturno. Contrariamente a lo que se pueda pensar, el primer instrumento óptico que un aficionado debería comprar al iniciarse en la afición es un par de binoculares, unos prismáticos. Por error, mucha gente piensa que unos prismáticos no pueden ser tan buenos debido a que no tienen suficientes aumentos. Es verdad que los prismáticos proporcionan solamente 7, 10, 15 aumentos. Y es verdad que esos aumentos no suelen ser suficientes para ver estrellas en planetas, detalles en planetas, para poder ver cúmulos estelares o resolver cúmulos globulares o distinguir cosas pequeñas. Pero precisamente por eso, porque proporcionan pocos aumentos, podemos abarcar más trozo de cielo que si observábamos con un telescopio o un instrumento que proporciona aumentos más altos. Podemos, pues, localizar más fácilmente los objetos que estamos buscando. Eso, unido al hecho de que es un instrumento doble, que tenemos un, entre comillas, telescopio para cada ojo, hace que la captación de luz sea más efectiva de lo que creemos, más cómoda que en visión ciclópea.
Mención aparte está el hecho de que son muy transportables. Su puesta en estación es muy simple, su precio suele ser mucho más asequible que el de un telescopio, y además si terminamos decidiendo comprar un telescopio, esos prismáticos servirán como complemento y los utilizaremos al mismo tiempo que el telescopio, codo con codo. Así lo hacemos muchos. Con unos prismáticos podremos ver 3 o 4 lunas de Júpiter, podremos distinguir estrellas dobles, podremos abarcar cúmulos abiertos y podremos pasearnos por las nubes oscuras y miríadas estelares que recorren nuestra Vía Láctea. Podrán observar la gran galaxia de Andrómeda y otras innumerables galaxias más débiles, además de descubrirnos cúmulos globulares y nebulosas que son imposibles siquiera de detectar a simple vista, a ojo desnudo. Cualquiera que haya recorrido con unos prismáticos nuestra Vía Láctea, sobre todo cerca del centro, en las inmediaciones de Sagitario y Escorpio, pero también hacia Águila o el Cisne, en el verano boreal o invierno austral, sabe que no hay un instrumento óptico que pueda sustituir esa sensación de inmersión que se obtiene con unos prismáticos. No está nada mal para un instrumento que cuesta una fracción del precio de un telescopio astronómico. De modo que tenemos ligereza, fácil puesta en estación, precio. Usamos los dos ojos con la comodidad que ello conlleva. Abarcamos más cielo. La cantidad de astros que podemos ver aumenta exponencialmente con respecto al ojo desnudo. Bien, eso está muy bien, pero ¿cómo elegir unos prismáticos? Yo diría que la mejor opción si partes de cero es hacerte con unos prismáticos ligeros, que ronden los 7x50 o 10x50. El primer número indica los aumentos y el segundo número el diámetro que tienen. El poder de captación de luz, vaya. Cuanto más grande sea este número, más luz recogerá y por tanto cosas más débiles o lejanas será capaz de ver, pero hay que tener en cuenta que esa apertura debe tener un cierto límite porque unos prismáticos están pensados precisamente para que sean ligeros y cómodos de mantener con las manos. Al menos unos ligeros, al menos unos para empezar. Creo que es más frecuente encontrar los 10x50 que los de 7x50. No obstante, conozco gente que ha optado por otras medidas, como de 8x50, 8x40 y cosas así, y están muy, muy contentos. De modo que no hay un binocular ideal. Bien, tenemos claro lo que significan ese par de números separados por una X que suelen figurar en la parte trasera de los prismáticos. El siguiente concepto, que deriva de esas dos medidas, es la pupila de salida. La pupila de salida es el diámetro del cilindro de luz que sale del binocular hacia nuestro ojo y no lo da el fabricante directamente, pero se puede calcular dividiendo la apertura entre los aumentos. Si escogemos los de 7x50, tenemos que nos sale una pupila de salida de 7,1 milímetros. Si tomamos, por ejemplo, los de 10x50, la pupila de salida resultante será de 5 milímetros. El cilindro de luz que salga por cada uno de los dos telescopios integrantes de nuestro binocular tendrá un diámetro de 5 milímetros. Ese mismo cálculo para cada una de las combinaciones de apertura-aumentos que podamos encontrar en unos prismáticos. Si tenemos que elegir entre los dos prismáticos citados, yo aconsejaría escoger los de 10x50 debido a esa pupila de salida. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es que toda la luz que sea capaz de recolectar nuestro binocular entre a nuestros ojos a través de ese agujerito que llamamos pupila. Y resulta que la pupila de nuestro ojo tiene un límite máximo de apertura, incluso es variable. La máxima apertura en condiciones de oscuridad de la pupila de una persona joven y sana
suele tener un máximo de 7 milímetros. Si además tenemos en cuenta que a partir de, pues no sé, de los 30 años, rara vez supera los 6 milímetros, que conforme pasan los años puede tener un límite máximo de 5 o incluso de 4 milímetros, y que es muy probable que durante nuestra observación haya cierto resplandor o alguna luz parásita que nos estorbe, provocada por, qué sé yo, la iluminación de una calle, una casa, un camino, etcétera, cerca de nosotros, pues nuestra pupila muy raras veces llegará a esos 7 milímetros de apertura máxima teórica. ¿Qué pasa, pues, si de nuestro prismático sale un cilindro de luz de 7 milímetros o más? Pues que parte de esa luz no entrará a nuestro ojo por la pupila y se quedará bañando nuestro iris. Desperdiciaremos luz, lo que será equivalente a utilizar unos prismáticos más pequeños, con menos apertura. En vez de 50, tal vez 40, 30 o cualquier otro valor. De modo que deberemos cerciorarnos al escoger la talla de nuestros prismáticos de que la pupila de salida no exceda esos 5 o 6 milímetros típicos. De los dos propuestos anteriormente, los de 7x50 quedarían descartados, pero los de 10x50 valdrían perfectamente. Estos números son los principales, pero hay otros importantes. El siguiente concepto importante, en mi opinión, es el del campo de visión. El campo de visión, también conocido a veces como campo real, es el ángulo de cielo o de paisaje que el binocular es capaz de ver de un extremo a otro sin moverse, al mismo tiempo, vaya. Unos prismáticos de 10x50 pueden abarcar unos 6,8 grados, mientras otros de otra marca, también de 10x50, pueden abarcar solamente 4 grados. Mismo aumento, misma captación de luz, pero uno ofrece un campo de visión generoso y el otro te proporciona una imagen similar a mirar el cielo a través de un tubo estrecho. Para temas astronómicos nos vendría muy bien que ese dato de campo de visión o campo real viniese reflejado en grados, porque es la medida que se usa para medir distancias entre astros en el cielo. Tal objeto está a 2,5 grados al norte de tal otra estrella. Como normalmente los prismáticos no solo están pensados para astronomía, sino para ver paisajes y demás usos diurnos, la mayoría de las veces el dato del campo de visión no está en grados. Está representado de una forma un tanto críptica. Algo así como FOV, Field of View, campo de visión. Y luego te salen unos números 367 FT/1000 YDS o 112 M/1000 M. Esto de 367 FT/1000 YDS es 367 feet, pies, 1000 yardas, 112 metros, 1000 metros. Esto quiere decir que si nos alejamos 1000 metros de un muro a través de nuestros prismáticos, veremos un trozo de 112 metros de ese muro. En el caso de las medidas anglosajonas, si nos alejamos esto que de los números 367 feet/1000 yardas, quiere decir que si nos alejamos 1000 yardas del muro, pues a través de los prismáticos veremos 367 pies del ancho de ese muro. ¿Cómo demonios convertimos esas cifras en algo entendible, en grados? Si esas cifras se nos presentan en el sistema métrico decimal, dividiremos el primer número entre 16. 7 grados nos da. Si esas cifras vienen en el sistema anglosajón, el primer número dividido entre 52,4 nos dará los grados. En este caso, de los 367 pies, también es 7 grados. Dejo esta formulita en las notas del programa para poder apuntárosla más tarde.
Hay prismáticos astronómicos que proporcionan un campo de visión de 8 o incluso de 10 grados, pero son cosas extremas. Si todo el campo está corregido, sin distorsiones en la imagen, serán prohibitivamente caros. Y no es ese el caso que abordamos ahora mismo. Por otra parte, será fácil que nos encontremos en algunas tiendas con prismáticos zoom. Parecen tentadores, porque podemos aplicar, en principio, pocos aumentos e irlos subiendo hasta el máximo a nuestro antojo. Aparte de que la calidad de la inmensa mayor parte de ellos es paupérrima, es muy mala, existe el efecto de que el campo de visión varía y buena parte de ese rango de aumentos sean a través de un campo de visión estrechísimo. Otra vez tenemos el problema de la visión de túnel. Es decir, nos ofrece una imagen claustrofóbica. No vale la pena. Estoy seguro de que habrá honrosas excepciones, pero en la inmensa mayor parte de casos la calidad será muy, muy justita. Bueno, como el programa se está haciendo demasiado largo, en mi opinión, y aún faltan que tratar unos cuantos aspectos relativos a los prismáticos que tratar calmadamente, lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente episodio hablando de estos instrumentos de observación que, si no imprescindibles, sí que son muy importantes. Al menos eso opinamos muchos. Y hasta aquí ha llegado el episodio número 3. Si os ha gustado este episodio, o los anteriores, y queréis dar a conocer el programa a más gente y así saber que existe, además de decirlo a vuestros amigos, a vuestros enemigos, a los conocidos, a vuestra abuelita, a los sobrinos, etc., la forma más efectiva es dejar una valoración en la sección de comentarios del programa en iTunes. Ya sea el comentario bueno, malo o regular, es allí donde se dirigen la inmensa mayoría de oyentes en busca de nuevos podcasts a escuchar. Si queréis contactar, dejar comentarios, preguntas, saludos, consultas, recuerdos, sobornos, insultos, amenazas, tenemos disponible la cuenta de Twitter @luces_x. Para ese mismo cometido tenéis abiertos los comentarios del blog, que recuerdo que se encuentra en www.lucex.wordpress.com. Y nada más. Gracias de nuevo por haber dedicado vuestro valiosísimo tiempo a escuchar este episodio y nos vemos por ahí fuera.